damos inicio al segundo bloque con el tema número 3. Principales innovaciones del decreto legislativo 1595, saneamiento físico legal de la propiedad privada. En esta oportunidad contamos con la conferencia magistral del doctor Jorge Luis González Loli, notario público de Lima, al cual lo invitamos a el estrado. El doctor es abogado graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo invitamos a la exposición de la conferencia, para lo cual un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Ahí va. Muy bien. Perdón. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias a COFOPRI, en la persona de el doctor Manuel Montes Boza, por permitirme compartir esta jornada que implica un aniversario, el 28, de una institución que tanto ha colaborado con lograr algo que es importante. Dicen, no sé, a veces dicen, oye, un notario no debería mirar bien a COFOPRI, pero no, es al revés. O sea, todos queremos los derechos saneados. Todos queremos que la sociedad pueda hacer valer los derechos que les correspondan, que los derechos circulen. Y COFOPRI lo que ha venido es a llenar una deuda histórica del Estado peruano, que no supo crear las condiciones para generar una vivienda digna, una vivienda accesible a los sectores populares, y que tuvieron que ingeniársela, si quizás sin planeamiento urbano, quizás haciendo al revés, ¿no es cierto? O sea, primero, ¿no? Primero se planifica, después se habilita, después se edifica, ¿no? Pero acá se hizo todo al revés. ¿Por qué? Porque no había alternativa. Porque no hubiera políticas públicas. Pero además, el Estado era ineficiente y no era capaz de sanear bien. Saneaba mal, daba papelitos. Yo les cuento que la primera experiencia, mi primer trabajo en la vida fue titular un asentamiento humano a los 18 años, al lado de la base naval del Callao, y les daban papelitos. Y la gente ponía ese papelito en el muro de su choza, y ese papelito no servía para nada. Solo servía para que el alcalde hiciera una gran fiesta y sacara votos. Pero no habían expropiado. En ese tiempo se podía expropiar, ¿ah? En ese tiempo se podía expropiar, Constitución del 79, y simplemente era una estafa. O sea, los volvían a estafar. COFOPRI estableció una metodología, un estándar, y ese estándar le da dignidad. Ahora, no crea riqueza por sí solo, ¿no? O sea, el hecho de darte un pedazo de tierra no te vuelve rico, ¿no? Hay que generar industria, hay que generar inversión. Eso es otro tema. Pero es un comienzo, ¿no? Y parte de los objetivos del milenio, ¿no? Para lograr ciudades ordenadas, resilientes y muchas otras cosas, ¿no? En eso, de homenaje. Y después esa tiene después que mantenerse en la formalidad, ¿no es cierto? Y ahí vamos en eso, ¿no? Ojo, a veces los inmuebles que mejores características físicas tienen o que mejor saneados están son los más pobres, porque los hizo COFOPRI. Y los barrios más acomodados son los que peor base gráfica tienen, los que tienen más superposiciones, ¿no? Está bien, pues. Hay que democratizar, ¿no? ¿No? ¿Ok? Y ahí viene justo el tema, ¿no? Y como tengo poquísimo tiempo, voy a saltar esta diapositiva, va dedicada a muchos temas, no sé, primero que funcione. Y me han dicho hablar las principales innovaciones del decreto legislativo 1595.
El decreto legislativo 1595, en principio no se referiría a COFOPRI, pero sí se refiere a COFOPRI, porque COFOPRI tiene una función, fundamentalmente las posesiones informales. Pero ojo, no solo es informal el asentamiento humano, no solo es informal la colectividad que está en lo que normalmente le llamaron pueblos jóvenes, barriadas, desde la 13517 y todas las leyes que se han dado desde Odría, que fue el primero que descubrió también el caudal político que eso significaba. Sino también hay una gran informalidad en aquello que es a día, ¿no? Acá al ladito nuestro, en Jesús María, acá en San Isidro, acá al costado. Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver no me quiere ayudar esto tiene que ver, sí, o sea, está medio, ya, tiene que ver con, sí, tiene su toque, espérate, a ver, ya, o bueno, pues se los voy contando ya, porque mientras, ya, entonces, esto tiene que ver, ya, mientras se va poniendo, ¿qué tiene que ver con esto? A ver, fuera de los asentamientos humanos que se han ocupado de esta manera, en las partes más tradicionales, ojo, y en las que ya saneó COFOPRI, ¿ah? Porque hablábamos hace unos minutos con el doctor Endo, ¿no? Teníamos un buen catastro que hizo COFOPRI hace 10 años, y ese es un periódico de ayer, pues. COFOPRI saneó y le dio título al poseedor, ¿no? ¿A quién acaso? Pero ahora ya ese no es el dueño y ese no vendió, no transfirió y ahora ya el que está ahí ya no es, pues. Pero nunca escribió. El mantenimiento en la formalidad es un componente importantísimo, ¿ok? No te puedes quedar en un solo momento. Entonces, ¿qué pasa ahora? El gran problema, definitivamente, está en mantener en la formalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema en las titularidades, primer tema, y el otro problema es, obviamente, las características físicas de los predios. Entonces, el decreto legislativo 1595 se da precisamente para regularizar el derecho de propiedad. No me quiere, ¿no? No me quiere. No quiere. Para regularizar el derecho de propiedad y además el tema de las características físicas de los predios. Ahora bien, este decreto se da, ya no vamos a entrar en mayores detalles, en diciembre del año pasado, dentro del marco de una delegación de facultades. ¿Está vigente? No está vigente. No está vigente. ¿Por qué no está vigente? Porque precisamente se ha establecido que va a entrar en vigencia cuando se dé su reglamento. Ojo, también trata sobre habilitaciones urbanas y también sobre regularización de edificaciones. ¿Cómo surgió esto? Desde el año 2018, se acordará acá nuestro querido también panelista, que estábamos queriendo cambiar la ley 27157, ¿no? La ley 27333, y salieron dos productos, ¿no? La ahora ley de propiedad horizontal, también pendiente de reglamentación, y esta ley que se ha dado, el decreto legislativo 1595. Muy bien, entonces teníamos esto. No está vigente, va a entrar en vigencia, y se han dado plazos bien largos, ¿ah? Se han dado plazos súper largos para que entre en vigencia, porque van a ser 120 días después de su reglamento. Ese reglamento está haciendo materia en este momento de y además ese reglamento va a ser refrendado por este mismo sector, el MBCC, y también por el MINJUS, y te va a aprobarse en 260 días hábiles. Una vez que entre en vigencia, se va a derogar la ley de regularización de edificaciones, ¿se acuerdan? La 27157, que se ha prorrogado para edificaciones que van hasta diciembre, ¿no?, del 2016, y además todas las normas estas de prescripción adquisitiva notarial, título supletorio y todo eso, que ahora siguen vigentes, ¿ok? O sea, ahorita no se preocupen, sigan usando lo de antes. Ahora, de hecho, acá en la exposición de motivos que van a poder revisar, se habla de los problemas públicos, se hablan estadísticas,
se toman algunas cifras que tomamos nosotros en nuestra tesis doctoral sobre las características físicas de los predios y tesis, y hay un sustento interesante. Se está trabajando en el reglamento, sí, hay una resolución ministerial del sector vivienda y construcción, conformamos parte de ese grupo de trabajo, esperemos que no nos llevemos todo el plazo que dice y que antes de lo que dice la norma esto esté en vigencia. Ahora, vamos ya al tema de fondo. ¿Qué es lo que me dirían, oye, pero es lo mismo? Es lo mismo y no. Y yo quiero, como el tiempo apremia, y además hay unos panelistas que están con muchas ganas de contarle muchas cosas más y que seguramente van a complementar y todo esto. La norma se fía mucho en la función notarial, ¿ya? Y claro, yo me siento halagado, pero dice que vamos a regularizar estas cosas fundamentalmente a través de asuntos no contenciosos de competencia notarial. Y los incrementa, pero en verdad no los incrementa. ¿Ah? O sea, a ver, vamos probando, porque en verdad yo las necesito para que la vean, ¿ah? Porque en verdad, o sea, si quieres te las cuento. El PPT es solo una construcción de estos tiempos, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿qué dice la ley? Que son al título supletorio, que ya ustedes lo conocen pues desde toda la vida, la regularización de tractos sucesivos. Uy, me suena a COFOPRI, ¿no? Suena a COFOPRI, nos copiamos de COFOPRI. Qué chévere. La regularización excepcional de acciones y derechos de precios determinados. Uy, no estaba prohibido eso de la prescripción entre copropietarios. La prescripción adquisitiva de dominio, bueno, es antiguazo, pues eso es romano, ¿no? Y el saneamiento de áreas lineales medidas perimétricas. Uy, eso ya existe. O sea, algo nuevo, nada nuevo. Primero les voy a dar el comprimido y si me da el tiempo, ya les doy la versión más larga, ¿no? Porque me han dicho que a cierta hora se me va a acercar una señorita muy bonita y cuando se me ponga cerca, quiere decir que ya me tengo que ir, ¿no? Es mejor que me pongan tarjeta amarilla, ¿no? Mucho más agradable visualmente. Ahora, primer error de la norma. Dice que estos procedimientos tienen que ser para predios urbanos que cuentan con licencia, cuando menos con licencia de habilitación urbana. Eso no estaba en el proyecto, ¿ya? Un genio, no sé si de alguna serie, yo creo que es de una serie, un genio, se le ocurre eso. Claro, entonces diría, pero ¿por qué necesita licencia, no? No, porque para ser urbano necesita licencia. Oye, pero, disculpa, un predio que ya tiene características urbanas, tiene vías, tiene agua, tiene luz. Ustedes que sanean a cada rato, ¿no? COFOPRI no ha asumido medio Arequipa. Y ya tiene agua, luz y todo eso, y lo han, ¿no? ¿Y tenía licencia? Los pueblos tradicionales. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a limitar? ¿Voy a buscarle licencia? A ver, en el cercado de Lima, Barrios Altos, que está que se cae, ¿le voy a encontrar licencia? No, y está que se cae, ¿por qué? ¿Ah? Porque no hay titularidades, pues, ¿no? O sea, es una locura. La norma vigente entendía a los que son consolidados urbanos, ¿no? Que en el registro figuran como urbanos, como rústicos, pero que los parámetros ellos los dan consolidados, porque lo que prima es la situación urbanística, no importa lo que diga el registro, ¿no? El registro no otorga calificación, ¿no? Incluso les pasa algo gracioso. ¿Sabes qué estaba conversando ayer? Cuando sanea COFOPRI un inmueble, ¿lo vuelve urbano?
Ustedes saben que dicen que no. Que ustedes solo lotizan, ¿ah? Y no le cambian el uso del sueldo, ¿ah? O sea que hay que habilitarlo, ¿ah? Ya. Locura total. Entonces, con esto estás limitando lo que se ha hecho 20 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué he planteado ayer en una precisión de trabajo? Yo no sé si salga, ¿no? Que hay que ver una función teleológica, ¿ya? ¿Para qué quieres la licencia? Para que tenga características urbanas, para que pueda ser habitable para algún uso urbano, ¿no? Oye, y si es un suelo consolidado, ¿no? Artículo 33, literal, punto 1, literales A, B y C de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿No se acuerdan? Hay suelo consolidado, suelo de transformación, ¿no? Suelo en consolidación, que ya tienen las características. Porque el que tiene proyecto todavía es que se va a hacer. Tiene una equivalencia funcional, no debíamos limitarlo. Espero que lo considere, espero. Porque si no, esta ley, en lugar de propender a regularizar, lo que va a hacer es achicar, ¿no? ¿Se imaginan que les dijeran, ustedes solo pueden regularizar cuando hay licencia? ¿Y por qué no he sacado licencia? Porque no tengo título. Porque cuando quiero habilitar, me piden título de propiedad, pues. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Ya, ahora, ya vamos entrando un poquito. A ver, en la prescripción adquisitiva. Sí me va a funcionar. La prescripción adquisitiva. No ha cambiado demasiada la prescripción adquisitiva, porque la prescripción adquisitiva ya se encontraba regulada en la ley 27157, ¿no es cierto? Para predios urbanos o situados en zona urbana, ¿no? Que ahora ya tendría un tratamiento. Ahora, no ha cambiado, ojo, y la prescripción adquisitiva con 10 años. Ojo, no de 5, no. Ustedes saben que hay la prescripción ordinaria, ojo, la ordinaria es con 5 años, ¿ah? Con justo título, buena fe, y la extraordinaria es con 10 años, la que le llaman solo con la posesión útil. Ahora, la prescripción no cambia, no se cambia a gran forma. Lo que sí nos va a permitir darle el reglamento que tenemos, nos va a permitir, de alguna manera, seguramente darle un procedimiento más real. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos remitido al Código Civil, al Código Procesal Civil, nos hemos remitido a otras normas. Y, por ejemplo, el reglamento actual de la ley pide un certificado de posesión. ¿Ya? Le piden certificado de posesión. ¿Las municipalidades dan certificado de posesión? ¿Para qué fines? Pero no para prescripción, pues. ¿Ustedes saben lo que piden las municipalidades para avisarle un plano para prescripción? Había una municipalidad que era bien graciosa. Les pedía requisito para avisación de plano para prescripción, título de propiedad. No les estoy contando. Es verdad, ¿ah? Terminó en barrera burocrática. ¿Miento o no, doctora? Les traigo el expediente. O sea, en nuestro Perú, o sea, en el Perú tú te puedes indignar todo, pero nunca te vas a aburrir, ¿ah? ¿Ok? Netflix, olvídate, se cae a medio, ¿no? Entonces, mis estimados amigos, ahora, ¿qué es lo que se ha hecho interesante, simpático, que, digamos, podríamos decir que tiene alguna trascendencia? Se ha hecho una precisión sobre el tema de la prescripción para el caso de lo que son los inmuebles de propiedad del Estado. Ustedes saben que de pronto el Estado se dio cuenta que perdía muchos casos, ¿no? Pero los bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Entonces, la Constitución dice que los bienes de dominio privado público son imprescriptibles, inalienables. Y eso es en todas partes, pues, ¿no? Yo me pongo en un parque y pongo mi choza, vivo 20 años, no, pues. No, pues. Pero el Estado, pues, tiene un montón de bienes de dominio privado que están abandonados. Y la gente los comienza a poseer.
Ojo, que es un poquito como las ocupaciones informales, ¿ah? Lo único que no le llamamos así, ¿no? Pero va por ahí, ¿ya? Lo único que soy un hito, soy dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, se sacó una ley que dice, oye, los bienes del dominio privado del Estado también son imprescriptibles. Esa ley se da en el 2010. Entonces, oye, pero ¿y qué pasa si yo ya he poseído 30 años, ¿no? Antes del 2010. ¿Esa ley es retroactiva? Hubo una acción de inconstitucionalidad, ¿ah? Que fue resuelta muy malamente por el Tribunal Constitucional, ¿ah? En verdad, pero bueno, ya ese es otro, pero ya la resolvió, ¿no? Entonces, la norma precisa de que si tú ya, porque la prescripción es declarativa, ya obtuviste los 10 años antes, entonces sí, puedes prescribir, como lo ha hecho numerosa jurisprudencia casatoria judicial. Pero que les soy sincero, en el Consejo del Notariado sancionó a varios notarios porque decían, no, la ley actual dice que no se puede prescribir. O sea, no interpretes, ¿no? Tú no puedes interpretar, notario, ¿no? O sea, la ley dice que no. Ahora, en el saneamiento de área de linderos, y como le digo, yo veo que los tiempos van a jugarme súper en contra, sí hay un cambio total. Ya, el cambio es total. ¿Por qué? Porque hemos partido de creer que el catastro era la solución del saneamiento de área de linderos. Y yo me he perdido seguramente una brillantísima exposición de Víctor Endo, a quien he escuchado muchas veces, pero el catastro es un futuro que seguramente tendremos 21 o 22 zonas muy bien catastradas, con un catastro ya no tan extenso, ¿no? Sino el catastro necesario, ¿no? Que es el que se está haciendo con este convenio. Pero son 1.867 municipalidades, ¿no? Y ese CUC, que ahora sí está gestionando COFOPRI, sí está mejorando, ¿no? Porque COFOPRI sí trabaja, ¿no? Yo cuando lo veía y lo tenía a cargo la SUNAR, o sea, yo no sabía por qué SUNAR lo tenía, porque la SUNAR no hace catastro. La SUNAR tiene una base gráfica registral, ¿no? Que a veces llegas a ver, a veces tú dices, oye, ¿dónde está este predio? Mira, puede estar acá, puede estar allá, pero lo más probable es que no sé, ¿no? No, yo en un congreso sostuve que, no, pero es verdad, pues no, hacía una búsqueda catastral y me decía, el predio está ubicado entre el lote 4 y el lote 5. Presentaba otra búsqueda catastral. No, está entre el lote 5 y el lote 6. Y después en el otro me decían, no, está entre el 5 y el 7. Entonces yo ya me cambiaban los criterios jurídicos, ¿no? Yo me comencé, oye, el predio inmueble se volvió semoviente, ¿no? O sea, evoluciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo en el catastro. El problema es, si tú crees que, y lo conversaba hace un rato, ¿no? En el 2004 yo estuve en la comisión que hizo el reglamento de la ley de catastro. La solución es el CUC. Claro, pero para que haya CUC tiene que haber catastro. Y si no hay catastro, no hay CUC. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajemos con lo que hay. Claro, una posición es, mira, esperemos que haya el CUC. ¿En cuánto tiempo tendremos un catastro nacional decente? Claro, COFOPRI ahora es el órgano rector. Pero ¿cuántas municipalidades se preocupan? ¿Cuántas tienen un catastro homologado ahora? ¿7? ¿7 o 8? No me acuerdo. Víctor, corrígeme. 8, ¿no? Porque entró cercado, ¿no es cierto? Y de esas 3 chiquitas que ni cuento. Y en 20 años, ¿ah? Entonces ese ritmo. Entonces, ¿cómo le doy yo seguridad jurídica? Oye, partamos de lo que tenemos. Y además el registro, a cada rato voy y me dice, oye, yo no tengo un plano, no sé si te superpones, no sé. Oye, partamos de una declaración unilateral basada en un plano, y si el registro no sabe, pues escribo y pondré esto. Esa es la base, la declaración unilateral
hasta un cierto porcentaje. No estoy inventando nada. Ley 13 del 2015 España, ¿no? Punto. Me haré un procedimiento no contencioso pasando sobre eso. Cuando hay superposiciones, utilizaré, si me puedo poner de acuerdo, en lugar de irme al Poder Judicial y pelearme varios años. Y adicionalmente, ¿se acuerdan que el Estado ahora sí tiene que cuando quiere alguien solucionar un problema, ¿qué hace? Prevalencia catastral. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando querías hacer obras, prevalencia catastral. Expropiaciones, prevalencia catastral. El Estado, prevalencia catastral. ¿No? O sea, pero que no es catastral. Porque no es catastral, porque no es del órgano de catastro. Porque la hace cada órgano. Sino es prevalencia de la realidad. Correcto. Cuando el registro no te puede mostrar que estás dañando a alguien. Entonces, ¿por qué no democratizamos un poquito y le damos a las personas, dentro de ciertos límites, pues, no, sin atentar contra el derecho de propiedad, la potestad? Oye, y me dirán, no, pero ¿sabes qué? No es importante. Finalmente, si tienes unos metritos más, unos metritos menos, no afecta. El problema es que eres dueño. No. Ustedes saben cómo es una superposición. Ustedes saben lo que es pedir una licencia a una municipalidad y que no te la da. Lo que saben como ahora cuando se va a vender un inmueble y tienes que sanearlo o no te lo compran. O no dan la conformidad. Entonces, esos son los lineamientos. Les estoy hablando de los lineamientos de esa reforma. Ahora, disculpen que hable en primera persona. ¿Se recoge en gran parte un proyecto que hice en un estudio de mi tesis doctoral? Sí. ¿Tiene que desarrollarse bien? Sí. ¿Le corresponde mucho a SUNAR y a la casuística, ¿no? Y al reglamento, sí, seguro. Pero yo no creo que me puedo sentar a esperar que el catastro de pronto encuentre eso. Está bien, vamos trabajando. Y generemos un círculo virtuoso, porque la seguridad de nuestros compatriotas merece eso. Y termino con dos temas más. Uno, el título supletorio, ya. El título supletorio. Hay un señor que no dice, no voy a prescribir, pero es un inmueble no inmatriculado. Pero, oye, yo no voy a prescribir, yo soy dueño, pero no tengo nada. Ya está bien, pues no te creo, pues. Aunque sea, muéstrame que posees. Esa es una categoría, ¿no? Es título supletorio. Ya, pues muéstrame que posees, pues. Ya, y avísale al Estado, pero no que el Estado se oponga siempre, ¿no? Porque no todo lo que no está inmatriculado es del Estado, ¿no? Los seriazos sí. Y eso hay que reglamentarlo bien, porque tampoco el Estado es dueño de todo. Porque hay precios de propiedad privada. 4, venta de acciones y derechos, las lotizaciones informales. Ese señor que te vende el 0.05% de la lotización, que equivale en la relación interna de las partes al lote 4 de la manzana 8 con 200 metros, según el plano que se adjunta, y que no será materia jamás de calificación registral. Y se inscribe, ¿no? Claro, está mal urbanísticamente, ¿no? Sí está mal, pues, ¿no? Pero se inscribe. Y después tienes a 800 copropietarios con sus casas, así, y que vienen a mi despacho. Doctor, yo vivo 20 años. Me he casado, mis hijos, mis nietos, fotos, todo. Tengo autoavalúo, todo. No puedes prescribir porque no eres copropietario, porque eres copropietario. Y el 985, porque tú posees para todos. Pero no, doctor, o sea, mi título en verdad dice que yo es este lote. Esa es una copropiedad falsa. Hay países que admiten la prescripción entre copropietarios cuando en verdad el copropietario no lo es, sino simplemente es un copropietario aparente. Entonces, ¿qué estamos tratando? Oye, no estoy saltándome el tema urbanístico, ¿ah? Esto... se hizo la habilitación urbana de oficio, alguien lo independizó, los lotes finalmente salieron. Oye, regularicemos sin ir al Poder Judicial. ¿Te imaginas una acción de división y partición de 800 personas, nomás con emplazamientos? 3 años. Búscalo a todos, nadie se murió. Entonces...
Es ese otro de los conceptos, ¿no? Ah, y el otro, la prescripción de propietario. Uy, no, ¿cómo vas a prescribir tú si tú ya tienes un título? Los grandes conceptos, ¿no? Y termino, te lo juro. El gran concepto. No, la prescripción es el poseedor que por el transcurso del tiempo y los ciertos requisitos adquiere la propiedad, ¿no? Hay una función social y todo eso. Sí, ya, ok. Yo tengo un título. Y el título me lo dio el titular registral, entonces yo no puedo prescribir. Es un imposible jurídico, ¿no? Los apotemas, ¿no? Ya, cuando tú tienes esos apotemas ya no piensas. Ya solucionaste tu vida. Pero yo me acuerdo que mi maestro, el doctor Jorge Avendaño, que en paz descanso, me decía, Jorge, tú adquieres el inmueble 2 veces. Una vez cuando la compras a título traslaticio y lo compras con todos sus vicios, ¿no? Puede ser nulo, ineficaz, de repente puede ser tercero registral, puede que no lo seas. Y si te estás 10 años y ese título es nulo, tú puedes repeler como medio de defensa que ya lo adquirí por prescripción. Y si yo quiero renunciar a eso e irme por acá, ok, entonces que se ha dicho que también tú puedes con un título viciado, que no lo puedes escribir por algún motivo, ¿no? Acudir a la prescripción de propietario, pero como no se querían animar a decir la prescripción de propietario, dijeron, vamos a llamarla regularización de trato. Para que ya no nos, porque nos van a decir de todo, pues. ¿No? Porque va a salir un tratadista y nos va a insultar, ¿no? Entonces, si tienes algún título. Y le pusieron 5 años, que para mí está mal. Y más o menos ese es el combo, chicos. Ahora, que hay mucho que desarrollar, sí. Que además, si los notarios pudiéramos trabajar con COFOPRI, hacer convenios, para, por ejemplo, en esas lotizaciones, ¿no? Declarar nosotros, pero tener el componente técnico. Se ha previsto verificadores catastrales, ¿no? Que a veces no son muy confiables, ¿no? Pero la idea es lo más importante. Darle un título seguro. Darle un título que exista. Darle seguridad. Porque darle seguridad, darle confianza a la colectividad, es darle un inicio, no de prosperidad no necesariamente, pero darle una oportunidad. Y eso es lo que creo que ha hecho COFOPRI durante todos estos años. Y creo que eso es lo que nos inspira a estar hoy día trabajando juntos y que sean muchos años más para COFOPRI. Gracias. Muy bien, continuamos. Agradecemos la exposición magistral del doctor Jorge Luis González Loli y vamos acto seguido a la ronda de análisis y debate del tema expuesto. Para ello presentamos al director del debate, al director de debate Javier Anaya Castillo, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de COFOPRI, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudio de posgrado en Arbitraje Comercial y de Inversiones en la Universidad Complutense de Madrid y de Justicia Constitucional en la Universidad de Pisa. Muy bien, fuertes aplausos, por favor, para el doctor Anaya. Y acto seguido presentamos al panel que está conformado por el primer panelista, el doctor José Antonio Cerrón Valdivia, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Un aplauso, por favor. Nuestro segundo panelista es el doctor Julio Pozo Sánchez, gerente legal en San Miguel Industrias PET S.A., magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por la misma casa de estudios, con experiencia de más de 15 años en asesoría legal corporativa, atendiendo temas contractuales, administrativos, societarios, procesales y laborales, con amplia experiencia profesional. Y el tercer panelista
es la doctora Elena Vázquez Torres. Fuertes aplausos, por favor, vocal del Tribunal Registral de SUNAR. Abogada y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de Derecho Registral también en esta casa de estudios y especialista en Derecho Registral. Lo recibimos a todos, por favor, con un fuerte aplauso. Iniciamos el debate, para lo cual lo dejo al doctor Anaya presente. Sí, muchísimas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos los distinguidos presentes. Ante todo, dar un cordial saludo, felicitar a todos los trabajadores y servidores en este día tan especial que es el aniversario institucional, ¿no? También saludar al distinguido panel que nos acompaña desde diferentes sectores, Estado y sector privado también, para poder un poquito analizar, compartir, discutir, proponer sobre todo, porque esta es una norma que está en desarrollo, es una norma que todavía se va a reglamentar, con lo cual parte de los aportes, comentarios, análisis, crítica va a seguir un poquito para poder enriquecer el trabajo que viene haciendo la comisión y también la academia. Bueno, la norma, y justo estaba revisando, por lo menos así lo plantea en su artículo 2, tiene como propósito, como finalidad, querer coadyuvar, fíjense lo que dice, al saneamiento físico y legal de la propiedad privada urbana, con el propósito de contribuir a la seguridad jurídica y también perfeccionar el derecho de la propiedad. En ese contexto, en esa línea, esta normativa ha buscado sistematizar o reconocer 4 procedimientos importantes de regularización o de saneamiento, enfocados concretamente en el derecho a la propiedad, las características físicas de los predios urbanos, las habilitaciones urbanas y la edificación. Sobre esta norma se ha empezado a comentar y decir que tiene un aspecto importante porque logra sistematizar, logra, digamos, aglutinar todos estos procedimientos, salvo el caso particular, renuncia aria, o el caso que a nivel registral se conoce como la inexactitud registral por problema de cálculo de área, ¿no? En ese contexto, quisiera empezar a plantear la siguiente pregunta a este distinguido panel, ¿no? Sobre la base de este marco normativo, este objetivo, esta finalidad, ¿cuál es su apreciación general de ustedes? Es decir, si realmente la norma podría coadyuvar a alcanzar este saneamiento físico legal a partir de los 4 procedimientos que reconoce. Doy el uso de la palabra, primero al doctor Cerrón. Muchas gracias. Primero saludar a COFOPRI por su aniversario y también agradecer por la invitación a ser parte de este panel. En realidad, nosotros cuando comenzamos a trabajar la formulación del decreto legislativo, ya en base a un proyecto normativo que lo trabajamos en el año 2018, entre los cuales tuvo como participante el doctor González Loli, entre otros destacados abogados, nosotros consideramos que teníamos que buscar una solución a lo que enfrentaba la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que establecía como problema público las inadecuadas condiciones de habitabilidad. Y dentro de las inadecuadas condiciones de habitabilidad se refería a la habitabilidad interna, es decir, a la vivienda, a la edificación propiamente, ¿correcto? Entonces, a pesar de los esfuerzos que hizo el Estado desde hace 20 años en función a sus programas de vivienda, de programas de soluciones habitacionales, tenemos que reconocer que la informalidad nos ganó. Tenemos que reconocer que solo tenemos una oferta formal de vivienda actualmente de un 8%, ¿correcto? Entonces, lo demás viene de la informalidad. Entonces, teníamos que buscar ciertos mecanismos por los cuales podamos generar legalidad a las edificaciones, con la finalidad de que en el marco de los programas que propone el Ministerio de Vivienda, en el marco de los bonos habitacionales que se generan, teníamos la necesidad de sanear, teníamos la necesidad de regularizar habilitaciones urbanas, edificaciones, con la finalidad de que nuestros productos asistenciales puedan tener oferta, puedan tener respuesta y que nosotros podamos alcanzar niveles, digamos, bajar
niveles en la brecha habitacional que se tiene. En ese sentido, se propuso este proyecto de decreto legislativo en función a una habilitación que nos dio el Congreso de la República, bien, y se propuso la que hoy en día es el decreto legislativo que estamos comentando, y que nosotros estamos totalmente, digamos, seguros que va a contribuir al saneamiento, a la formalización de no solamente las viviendas en nuestro país, sino aquellas edificaciones que requieren un tratamiento especial porque de una u otra manera se generaron en la informalidad, ¿no? Entonces ya hemos iniciado acciones para la reglamentación. Hemos constituido un grupo de trabajo, venimos generando sesiones en las que no solamente van a participar estos invitados al grupo de trabajo, sino que se va a abrir el escenario para que otros actores puedan apoyarnos en generar una norma que se pueda implementar, que pueda tener resultados, que pueda ser medible en el tiempo, ¿no? Nosotros desde el Ejecutivo, para generar normas, pasamos por múltiples procesos: el proceso de análisis de impacto regulatorio, el proceso de análisis de calidad regulatoria. Eso hace que se dilate un poco la elaboración del reglamento, pero lo que tiene por finalidad es conseguir una norma que pueda generar impacto positivo y pueda medir resultados. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma pregunta para el doctor Julio Pozo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz aniversario, COFOPRI. Yo trabajo en el sector privado hace 15 años. Mi vida profesional ha sido en el sector privado y curiosamente ha sido en manufactura. Yo trabajo en industria. He sabido trabajar en una industria grande, 10 hectáreas, 15 hectáreas, imagínense, en Callao o en Lima. Y esto no me es ajeno. Hoy ocupo un cargo de gerente legal y cumplimiento normativo para un grupo importante del país. Y aún así, estamos enclavados en el cercado de Lima con necesidad de estas normas. Así es que cuando Javier me invitó, dije, por fin, ya no voy a tener que contratar un externo. Yo mismo voy a ver qué habilito, qué regularizo y qué edificaciones podemos mejorar, porque de eso se trata. Y uno piensa, por supuesto, el objetivo es la vivienda, el objetivo es el ciudadano de a pie, y en este caso puntual, como lo destaca el doctor Cerrón, hay una preocupación especial en esta norma en cuanto a mejorar la vivienda construida. Pero el sector privado, incluso la industria que convive con nosotros, de la que formo parte, con mucho orgullo, también la necesita, ¿no? Y también le puede permitir tener este tipo de mecanismos de saneamiento para muchísimas cosas. Nosotros le damos empleo en Lima a 3.400 familias, imagínense. Así es que la norma per se, para mí es, por supuesto, claro que sí, una gran mejora, tiene cositas importantes por ahí. Por ejemplo, si uno la mira, no pasa desapercibido, por lo menos para mí, que interactúo mucho con Fondo Mi Vivienda por temas personales, amicales. Se está creando un bono de regularización de edificaciones, por ejemplo. Sí, existe ya un bono de protección de viviendas vulnerables, pero que el Estado se meta la mano al bolsillo también para coadyuvar, perfecto, ¿no? O sea, no solo es la norma, no solo es COFOPRI, no solo es Ministerio de Vivienda, hay muchos actores, como el Fondo Mi Vivienda también, que tienen que estar presentes para que esto funcione, verdaderamente funcione. Correcto, sí. Bueno, igual en esa misma línea, estimada doctora Elena Vázquez, nos gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Más aún porque la normativa también plantea algunas novedades interesantes para discutir. Justo estaba escuchando bien la exposición del doctor González Loli. Por ejemplo, se amplía la competencia a los notarios en algunos temas relativamente novedosos, digamos, ¿no? Como puede ser la regulación de trato sucesivo o esta regularización de acciones de derechos sobre bienes determinados. También nos habla de la prevalencia catastral en algunas acciones concretas para lo que vendría a ser la regulación de las características físicas de los bienes. Se fija un plazo para el caso particular de título supletorio, entre otras novedades más. Me gustaría igual escuchar su opinión general sobre esta normativa. Bueno, es muy satisfactorio tener esta norma. Bueno, ante todo, primero, saludar aquí en la cabeza del doctor Manuel Montes, a COFOPRI por su aniversario, a todo el personal, a todos los amigos aquí presentes. Feliz día.
Bueno, esta norma es una respuesta a una necesidad que se ha visto plasmada en registros públicos a través de la gran cantidad de solicitudes de rectificaciones de área lindero y medidas perimétricas. Este acto registral es un acto muy recurrido últimamente, ¿no? Desde hace ya unos años, porque la gente tiene la necesidad de sanear su bien antes de transferirlo o de tener pues la certeza hasta dónde se extiende su derecho de propiedad, ¿no? Entonces, esto además valoriza la propiedad y es uno de los actos más recurribles y los que también tiene muchas observaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que haya una respuesta por parte del Estado para tener una norma que nos ayude a nosotros a regularizar los predios, saneándolos en cuanto a sus características físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las inscripciones se han hecho desde muy antiguo, se han hecho medidos con instrumentos obsoletos, no tienen medidas correctas, y entonces todo eso ha generado que cuando se solicite la acumulación, la subdivisión, habilitaciones urbanas, parcelaciones, etcétera, se encuentre pues con los tropiezos de que los informes técnicos no coadyuvan, no ayudan para dando un informe favorable, ¿no? Para que estos puedan tener acceso al registro. Entonces, todos estos mecanismos que me parecen que están en la ley ordenan un poco lo que ya tenemos, ¿no? Son ordenativos. Como nos dijo el doctor González Loli, mucha gente dirá, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero mejorado. Es lo mismo, pero ordenado. Y además no solo es lo mismo, es totalmente con una mirada de buscarle nuevas salidas, a esos tropiezos que teníamos, ¿no? El gran tropiezo que teníamos es cómo ingresar una modificación de un predio al registro cuando no se cuenta con información gráfica respecto del predio inscrito. Ese es una de los grandes problemas, ¿no? Y que se está tratando de solucionar con el tema de la prevalencia catastral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que también la jurisprudencia lo ha introducido, ahora se reconoce en el decreto legislativo. Entonces, yo veo muchas cosas buenas, ¿no? El hecho mismo, una de las cosas más importantes de poder sanear un predio cuando cuando se acepta una tolerancia mayor hoy día de 10%. Esto es muy importante, ¿no? Entonces se va a hacer saneamiento notarial, en sede notarial de estos predios. Y esto significa que predios con menores discrepancias entre lo inscrito y la realidad extrarregistral, menores a 10%, pues van a ser factibles que ingresen y no sean observados por el registro, ¿no? Claro que en estos casos se va a tener que hacer las precisiones debidas en el proyecto del reglamento del decreto legislativo, para efectos pues de que una vez inscritos estos predios se publicite también estas modificaciones, de tal manera que haya pues toda una presunción juris tantum, y así que alguien que se pueda sentir afectado pueda también accionar respecto de esto, ¿no? Y así hay una serie de mecanismos y sobre todo mecanismos que no desconocen lo ya avanzado en la jurisprudencia registral, como el de la rectificación por error de cálculo, el de la misma rectificación unilateral ha nacido en la jurisprudencia y se está incorporando como procedimiento principal en el decreto legislativo, ¿no? Tenemos también la renuncia de área. No se está desconociendo esos procedimientos, sino que se los está ordenando, se les está publicitando para que nadie mañana más tarde diga eso no está regulado en ninguna norma, sino que está pues reconocido en un decreto legislativo. Muy bien, dentro de los 4 procedimientos me gustaría empezar a plantear o enfocarnos en uno de ellos en particular. El procedimiento que tiene que ver con la regularización del derecho de propiedad o saneamiento de la titularidad, ¿no? Un poco revisando la normativa, veo que en varios de estos procedimientos se pone mucho el énfasis en la cuestión posesoria o en acreditar la posesión, ¿no? Requisitos comunes, es decir, que sea la posesión pacífica, pública, continua y con propietario, ¿no? Y salvo el caso particular, el artículo 7.2 que establece un plazo de 10 años, ¿no? En general, digamos, se mantiene la necesidad de acreditar la posesión. En ese sentido, la pregunta para el panel sería la siguiente.
¿qué opinión tienen ustedes sobre el rol que cumple la acreditación de la posesión como un medio de prueba irrefutable del derecho de propiedad? Doy el uso de la palabra al autor Cerrón. Gracias. Bien, en realidad, cuando hablamos de posesión, hablamos de una situación especial, ¿no? Respecto al uso de un predio. Nosotros consideramos que cuando elaboramos el proyecto, establecimos condiciones especiales para poder determinar la figura de la posesión, que la consideramos, digamos, especial, que la consideramos muy, muy importante para el desarrollo propio de este tipo de procedimientos, ¿no? Aplica tanto para el título supletorio, tanto para la regularización en el tracto. Entonces, digamos, la esencia de la posesión permite, pues, que se puedan materializar ese tipo de procedimientos. Básicamente, no podríamos desarrollarlos porque la figura de la posesión en sí genera un tratamiento especial. En el reglamento lo que estamos haciendo es determinar algunos aspectos muy generales para que no se trastoque el sentido de la posesión en este procedimiento que se está trabajando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctor Julio Pozo, si nos podría también dar su parecer. Muchísimas gracias. Hace 1 año y medio, más o menos, un pleno a nivel de Corte Suprema se discutía a nivel de Corte Suprema y lo zanjó un pleno si la posesión, en resumen, tenía más valor, potencia o fuerza que el derecho de propiedad en sí mismo. Es una discusión que se ve a nivel de órganos jurisdiccionales en diversos procesos. Y aunque es curioso de que aquí, y con ocasión de que esta norma, hablemos de lo importante que es formalizar el derecho de propiedad, si este no viene acompañado de posesión, no se puede alcanzar. Es como un requisito especial. Y así lo ha valorado la Corte Suprema en este pleno al que me refiero. La posesión inclusive puede oponerse y vencer a quien ha llegado al registro público en determinados o muchos supuestos. Es tan o más importante que el derecho de propiedad a nivel jurisdiccional, la posesión, que el verificarla, el establecerla, puede vencer a quien incluso afirma tener derecho de propiedad. Y hace bien entonces, en mi entendimiento, que este tipo de normas tengan como punto de partida la posesión para formalizar la propiedad. Con ello, se blinda ante el órgano jurisdiccional cualquier potencial reclamo. Porque uno va al órgano jurisdiccional porque solo tiene posesión a enfrentar al que solo tiene propiedad y no tiene posesión. No. Con ocasión de estas normas, para que te den propiedad, tienes que tener posesión. Perfecto. Tienes los dos. Buenísimo. Igual, doctor Elena, muchísimas gracias. Exactamente, eso es lo que nos dice el doctor, es muy cierto, ¿no? Sobre todo en este procedimiento de regularización excepcional de acciones y derechos sobre predios determinados, se reconoce la importancia de la posesión. No importa que te hayan transferido cuotas ideales, pero si esas cuotas ideales están representadas en un lote con determinadas características, el registro no lo ha podido acoger por cuestiones de dogmática jurídica, ¿no? De normas del Código Civil no lo hemos podido acoger, pero sí hemos reconocido de que esa correspondencia existe y de que la existencia de ese lote es válido entre las partes, ¿no? En un negocio dentro es un negocio que tiene validez entre las partes. Entonces, de alguna manera nosotros hemos tratado de avanzar con el obstáculo de las normas civiles. Por ejemplo, hemos podido decir, es verdad que a ti te vendieron en determinada cuota ideal, pero tiene referencia con un lote determinado. En alguna ocasión, para efectos de
de determinar si estaba o no afectado con gravámenes, lo hemos admitido, por ejemplo, ¿no? Para efectos de decir que ya no debe seguir grabando a un lote ya determinado, porque desde el inicio ese lote no estaba con este gravamen. Y así una serie de mecanismos que hemos podido crear a nivel de la jurisprudencia, pero como les repito, con esas limitaciones. Hoy, gracias a esta norma, tenemos la posibilidad de que esos poseedores que tienen un título de propiedad con cuotas ideales puedan pues decir, por fin puedo tener ya la posibilidad de tener un verdadero título de propiedad saneado, ¿no? Esto me parece muy, muy importante. Perfecto, muy bien. En esta tercera ronda, y un poquito para hacerlo más dinámico el formato, me gustaría a este distinguido panel plantear algunas preguntas en específico a cada uno de ellos, en función obviamente a la especialidad, a la experiencia profesional que tiene cada uno de ellos. Me gustaría, y además porque se ha mencionado en el panel, si nos pudiera un poquito comentar el doctor Cerrón Valdivia, este bono de regularización de edificación que está contemplado en el artículo 24, que está pensado para las viviendas unifamiliares o bifamiliares, ¿no? Que se otorga por una única vez. Le agradecería que nos pudiera un poquito comentar y qué hacer para tener este bono, estimado doctor Cerrón. Sí, el decreto legislativo trae consigo la creación de un bono de regularización, así lo denomina, ¿no? Este bono de regularización tiene por finalidad cubrir los gastos que puede generar la elaboración del expediente, la tramitación, el pago por la tramitación registral, es decir, el Estado a través de este bono va a poder coberturar tanto los honorarios del verificador registral, del verificador de regularización, como así lo ha creado la norma, la elaboración del expediente técnico y también el costo del derecho registral. Esto con la finalidad de que se genere la posibilidad de la regularización y a partir de esa regularización se puedan establecer otros bonos, el bono techo propio, el bono de reforzamiento, que estarían vinculados en estricto con la primera aplicación del bono de regularización. Es decir, el bono de regularización sería la primera parte de un bono habitacional completo. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Elena Vázquez. Justo estábamos comentando en momentos previos a este panel, un poco revisando la normativa, hay un dispositivo, el artículo 18, que está dentro del capítulo tercero que regula el tema de la regularización de las edificaciones. Este artículo 18 establece una regla de calificación registral que está orientada al registrador y al vocal del tribunal registral, los vocales. Por la redacción justo conversábamos, la norma parece que está orientada a establecer una limitación en la calificación para todo tipo de procedimientos que contempla la norma. Sin embargo, cuando uno empieza a leer el precepto, se topa con la idea de que solo está limitado para el caso particular de la regulación de la edificación y en efecto establece una serie de límites en la calificación registral. Por ejemplo, de acuerdo con la norma, solo se puede verificar la competencia del notario, la vigencia del verificador, los documentos que se presentan, la adecuación con la partida, las formalidades, etcétera, ¿no? En razón de ello, quisiera preguntarle, estimado doctor Elena Vázquez, primero, ¿cuál es su posición sobre esta norma que limita, entiendo, la función calificadora? Y cuál es su apreciación sobre el tenor de esta regla que está contemplada en el artículo 18.1 de esta normativa. Gracias. Bueno, sobre este tema, es verdad, como nos dice el doctor Anaya, está en el capítulo de regularización de... Correcto, sí. Entonces daría la impresión que esta norma solamente se circunscribiría a este tema de regularización de las edificaciones y habilitaciones urbanas. Pero yo lo que considero es que efectivamente puede ser que haya estado considerado en ese capítulo, pero es una norma general, ¿no? Y eso lo vemos en la exposición de motivos del decreto legislativo, y en la exposición de motivos lo que ellos hacen énfasis es más a la parte en la que, qué es lo que no le compete hacer al registrador ni al tribunal registral como
como órganos decisorios de las inscripciones. No le corresponde, dice, a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial efectuada en los asuntos no contenciosos de competencia notarial. El mismo criterio se aplica para lo declarado por el verificador responsable, verificador de regularización, como lo llama ahora el decreto legislativo, ¿no? Bajo la premisa de que el verificador es verificador de la realidad física de la edificación, materia de regularización y su compatibilidad con la normativa urbanística. Es de exclusiva responsabilidad de dicho profesional técnico, máximo si su actuación está sujeta a un régimen de responsabilidades. La evaluación de los documentos técnicos en el procedimiento de regularización corresponde única y exclusivamente a este verificador, respondiendo por la veracidad del informe que emite y por la correspondencia entre planos y realidad física del previo, asumiendo las responsabilidades respecto a la veracidad de la información técnica que verifica, así como su conformidad con las normas técnicas y urbanas correspondientes. Y concluye pues en esa misma línea que no corresponde a las instancias registrales hacer observaciones respecto a la labor realizada por dicho profesional dentro del procedimiento de regularización de fábrica, quien asume plena responsabilidad por el contenido de sus declaraciones. Entonces, estas dos circunstancias referidas tanto a no calificar el fondo de lo declarado por el notario y el fondo de lo declarado por el verificador, en este caso verificador de regularización, a mí me hace pensar de que esto podría ser aplicado a otros procedimientos, ¿no? Es verdad que se circunscribe y dice del verificador de regularización, ¿no? Pero yo creo que el proyecto del reglamento, de la ley, del decreto legislativo, podría eventualmente hacer una norma general de calificación registral para todos los procedimientos reconocidos en el decreto legislativo. Perfecto. Entonces, digamos que el reglamento podría un poquito dar ese alcance, esa precisión. Excelente. Un tema para el otro, Julio Pozo, que quizás sea una de las preguntas que pueda de repente suscitar mayor interés para el equipo y el personal y los profesionales de COFOPRI. Es un caso muy particular que tiene que ver con la regularización excepcional, dice la norma, de acciones y derechos sobre predios determinados. Y me quiero enfocar concretamente en el artículo 7.2, ¿no? En el que, como bien explicaba el doctor Jorge Luis González, hay una problemática, ¿no? Que cuando se produce una situación de copropiedad, donde hay más de 800.000 copropietarios que contienen contratos en los que se establece un porcentaje y su equivalencia en cuanto al área, qué difícil es conseguir la división y partición, ¿correcto? Es imposible. En esa medida, el artículo 7 plantea una alternativa de regularización. Y el artículo 100.2 justamente nos habla de ello, ¿no? Y claro, se aleja de la prohibición establecida en el artículo 985 del Código Civil, ¿no? Que establece, me permito leer, los copropietarios y sucesores no pueden adquirir por prescripción los bienes comunes, ¿no? El doctor González nos explicaba muy bien, nos decía, esta es una copropiedad aparente, ¿no? Y que haya experiencia de derecho comparado que permitiría eso. Con lo cual, quisiera un poco, doctor Julio Pozo, aprovechando su experiencia en estos temas, saber cuál es su opinión. Toda vez porque también en COFOPRI queremos trabajar una normativa que vaya un poco quizás en esa línea, que permita justamente sanear y potenciar la fórmula o las herramientas técnicas normativas para la formalización de la propiedad. La excepcionalidad viene bien en la norma, porque finalmente tenemos un artículo en el Código Civil que de forma expresa prohíbe la prescripción. Y viene bien en la norma por lo siguiente. Primero, el Código Civil dice que la posesión de los copropietarios puede ser exclusiva. El Código Civil dice eso, ¿no? Un copropietario puede hacer posesión exclusiva, pero no excluyente. ¿De acuerdo? Pero está pensado, naturalmente, si uno lee o revisa los antecedentes del ordenamiento civil y los supuestos en los que exégesis y exposición de motivos amplían ese artículo, a supuestos en donde en un solo lugar, un solo bien, un solo predio, para eso está pensado, tienes varios copropietarios y para que alguno no se pase de vivo, ¿correcto? Y haga lo excluyente, exceda lo exclusivo, él no se puede ver beneficiado con la prescripción.
Esa es la lógica del Código Civil y tiene sentido. Pero la excepcionalidad está planteada en un supuesto distinto y está bien, porque en este supuesto distinto, en estricto, no hay copropiedad. En estricto no existe la copropiedad. Permite que él pueda afirmarse como el titular único, porque lo es, porque respecto de ese lote en donde que se explica con acciones y derechos, pero está identificado, él es el único propietario, no hay más. Por eso la norma permite, naturalmente, de forma excepcional, para no entrar en discusión con el ordenamiento civil, la formalización. Sí, y por eso además la norma usa una palabra adicional distinta a la del ordenamiento civil en materia de copropiedad. Dice, tu posesión tiene que ser exclusiva. Lógico, porque ahí no hay copropiedad. Eres el único propietario. Pero por supuesto, como hablábamos, siendo la posesión tan importante, tiene que ser exclusiva. Y así formalizas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, porque todavía tenemos un poco más de tiempo para ir cerrando ya este panel. Hay una norma que me llamó mucho la atención, que es el artículo 12, que establece los plazos de ejecución de edificaciones en materia de regularización, ¿no? Sabemos todos que para el tema de la regularización siempre se establece un plazo, dice las definiciones culminadas hasta el 31 de diciembre de 2016, pero también la norma agrega un segundo momento, una excepción, que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 y está pensado exclusivamente para viviendas unifamiliares y bifamiliares con un máximo de 3 pisos, ¿no? Entonces como que ya acá se plantea 2 escenarios distintos. Se mantiene la regla general y la regla particular para el caso de las viviendas, repito, unifamiliares y familiares de un máximo de construcción, entiendo, hasta de 3 pisos. Quisiera un poco ya para cerrar su opinión sobre el particular, empezando con el doctor Cerrón, por favor. Sí, en efecto es una excepción a la regla. La consideramos importante porque, como lo vuelvo a repetir, cuando trabajamos la política nacional identificamos que la formalidad ya había ganado y necesitábamos generar, digamos, algún tipo de solución o instrumento que nos pueda permitir ese saneamiento, ¿no? Entonces, si tenemos la política nacional de vivienda y urbanismo que se aprueba en julio del 2021, si tenemos la ley de desarrollo urbano sostenible que también se aprueba 5 días después, entonces teníamos el marco normativo para poder hacer un corte, acreditar que se podía ampliar la formalización hasta el 2021 para que a partir de esa fecha las reglas que establece la propia LEDUS y los reglamentos que se están trabajando y que ya algunos están aprobados, pueda establecer otras condiciones para pasar como lo dice la propia política, de las ciudades en constante regularización a ciudades debidamente ordenadas y desarrolladas. Esa fue la razón principal por la cual se amplió el plazo de regularización solo para efectos de viviendas unifamiliares y bifamiliares. Perfecto. Doctora Elena, por favor. Sobre este tema es una decisión política, ¿no? Es una decisión que además responde a una necesidad de, no podemos desconocer la informalidad que existe en el Perú, pero también hay que ir poniéndole límites, ¿no? Ya no más, 3 pisos está bien, y que tienda esto como un aviso a la comunidad de que esto se está restringiendo cada vez más, ¿no? Porque queremos una ciudad sostenible, una ciudad ordenada, cuando si no nos vamos a ser mejores como país, ¿no? Sí, muy bien. Con esto entonces damos por concluido este tercer y último panel. Muchísimas gracias nuevamente a los distinguidos miembros. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias.